Bienvenidos a Dentro de mi propia mente, el canal donde las sombras de la realidad se funden con los ecos de lo desconocido. Aquí exploramos las historias que, por su inquietante naturaleza, no siempre encuentran explicación, pero sí la manera de quedarse con nosotros mucho tiempo después de que terminan. Hoy arrancamos el episodio 12 con una historia que nos llevará a los misterios ocultos en la hermosa pero enigmática ciudad de Quito. Entre las calles adoquinadas del centro histórico y la imponente mirada del panecillo, algo más profundo y oscuro puede estar al acecho. Es el relato de Mónica, una joven cuya vida cambió de manera abrupta después de regresar al hogar familiar. Una historia donde las decisiones y los vínculos familiares pueden marcar la línea entre la fortuna y el desastre. Al final de esta narración, tú decidirás. ¿Estuvo Mónica realmente bajo una maldición o todo fue una coincidencia extraordinaria? Acompáñanos y recuerda dejar tus reflexiones en los comentarios. Mónica se graduó con honores en psicología en una de las universidades más prestigiosas de Quito. Ese día, sus amigos y familiares la acompañaron al evento, celebrando un logro que ella misma consideraba un paso crucial hacia una nueva vida. Había trabajado arduamente durante años, sacrificando horas de sueño y momentos sociales, y ahora esperaba ansiosa construir su futuro. Sin embargo, los planes que tenía se vieron trastocados cuando decidió regresar temporalmente a casa de su padre. Su idea inicial era ahorrar dinero mientras buscaba empleo, algo que parecía lógico. Pero no contaba con la sensación de incomodidad que la invadió desde el momento en que cruzó la puerta del hogar familiar. La casa, situada en el corazón del centro histórico de Quito, cerca del icónico museo de la ciudad, era una construcción colonial impresionante, pero cargada de una atmósfera peculiar. Las paredes parecían guardar secretos, y el silencio que envolvía los pasillos se sentía más como una advertencia que como un respiro. Desde la primera noche, Mónica sintió que algo no encajaba. Su madrastra, Carmen, siempre había sido amable pero distante. Sin embargo, esta vez había algo diferente en su comportamiento. La forma en que sus ojos la seguían, como si evaluara cada uno de sus movimientos, hizo que Mónica se sintiera vigilada. A los pocos días de llegar, encontró cosas que despertaron aún más su inquietud. Pequeños frascos de vidrio llenos de objetos extraños, velas desgastadas colocadas en patrones específicos y símbolos tallados en lugares que no estaban a simple vista. Trató de ignorar lo que veía, diciéndose que tal vez eran simples objetos decorativos o tradiciones familiares desconocidas. Pero no podía evitar recordar lo que había escuchado alguna vez en el barrio. Carmen era conocida como una bruja, alguien que tenía un profundo conocimiento de lo oculto. Al principio, Mónica se resistió a creerlo. Sin embargo, los días siguientes empezaron a confirmar sus sospechas. Pronto, su vida comenzó a derrumbarse de formas que no podía explicar. A pesar de su brillante currículum, ninguna de las empresas a las que aplicó respondió. Su mejor amiga, Valeria, con quien siempre había tenido una relación cercana, dejó de hablarle tras una discusión aparentemente sin importancia. Incluso las finanzas en casa parecían empeorar y su padre estaba cada vez más preocupado por los gastos. Una noche, mientras regresaba de dar un paseo por las calles empedradas cercanas a la ronda, escuchó a unas vecinas hablando en voz baja sobre Carmen. Decían que, aunque a veces ayudaba a las personas con rituales, también era capaz de hacer daño a quienes no eran de su agrado. Esa conversación resonó en la mente de Mónica durante días. Las noches se volvieron aún más inquietantes. Soñaba con Carmen realizando extraños rituales en el patio de la casa. En esos sueños, Mónica estaba paralizada, incapaz de moverse, mientras su madrastra murmuraba palabras en un idioma que no reconocía. La acumulación de eventos y la sensación de opresión finalmente la llevaron a tomar una decisión drástica. Decidió abandonar la casa, convencida de que Carmen estaba detrás de su mala suerte. Encontró un pequeño departamento en La Mariscal, en un edificio sencillo pero acogedor, alejado de la presencia de su madrastra. Curiosamente, una vez que se mudó, todo empezó a mejorar. Obtuvo un trabajo como terapeuta en un centro ubicado cerca del Parque Elegido. Valeria la llamó para disculparse y poco a poco las cosas parecían volver a la normalidad. Por primera vez en semanas, Mónica sintió que el mundo estaba a su favor nuevamente. Todo parecía ir bien, hasta que un día su padre la visitó con un regalo inesperado, un gato negro con ojos amarillos brillantes.
Es un regalo de Carmen, le dijo mientras lo colocaba en el suelo del departamento. Aunque al principio intentó aceptar el obsequio con amabilidad, no podía ignorar lo extraño que era el gato. Parecía observarla de una manera que la hacía sentir expuesta, como si pudiera leer sus pensamientos. Lo encontraba mirándola fijamente desde las esquinas más oscuras del departamento, y sus maullidos resonaban como si vinieran de algún lugar mucho más profundo. En los días siguientes, su vida comenzó a desmoronarse nuevamente. Un accidente de tráfico la dejó con un brazo roto y varias costillas fisuradas. En el trabajo fue acusada injustamente de robar dinero, lo que resultó en su despido, y para colmo los rumores en su edificio hicieron que la casera le pidiera que se mudara. Desesperada, Mónica confrontó a su padre y le exigió saber quién había enviado al gato. Carmen insistió en que te haría compañía, confesó finalmente Manuel. Mónica sintió una mezcla de miedo y furia. Sabía que no podía quedarse con el gato ni permitir que su padre siguiera siendo una influencia en su vida mientras estuviera con Carmen. Llévatelo, le dijo con firmeza, y no vuelvas mientras sigas casado con esa mujer. Manuel intentó protestar, pero Mónica fue inquebrantable. Desde el momento en que el gato salió de su departamento, las cosas comenzaron a mejorar nuevamente. Aunque nunca pudo probar que Carmen estaba detrás de los eventos que marcaron su vida, Mónica tomó la decisión de protegerse. Aprendió a mantenerse alejada de aquello que percibía como tóxico, incluso si implicaba romper vínculos familiares. Ahora te pregunto, ¿qué harías en su lugar? ¿Crees que el mal puede transmitirse a través de objetos o animales? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y acompáñanos en la próxima entrega de Dentro de mi propia mente. Bienvenidos una vez más a Dentro de mi propia mente, el canal donde exploramos las historias más inquietantes y misteriosas que la mente humana puede concebir. Hoy les traemos la segunda narración de este episodio, ambientada en la hermosa ciudad de Ambato, conocida por su fiesta de la fruta y de las flores, su riqueza histórica y, al parecer, por ser el escenario de sucesos inexplicables. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal y a activar la campanita para que nunca te pierdas un nuevo capítulo de nuestras inquietantes historias. Ahora, relájate y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido, donde lo cotidiano se transforma en pesadilla. Tomás era un hombre trabajador y meticuloso, empleado de una consultora ubicada en un moderno edificio en el centro de Ambato. Desde las ventanas del 10º piso podía apreciar el majestuoso volcán Tungurahua, que parecía vigilar la ciudad desde la distancia, y el Parque Ceballos, lleno de vida durante el día, pero sombrío y desolado al caer la noche. A sus 35 años, Tomás había dedicado más tiempo al trabajo que a cualquier otra cosa, y su vida social era prácticamente inexistente. El edificio donde trabajaba era el más alto de la ciudad, un rascacielos revestido de vidrio y acero que reflejaba el cielo cambiante de Ambato. A pesar de su apariencia moderna, siempre había algo en el lugar que le resultaba inquietante. Los pasillos eran demasiado silenciosos por las noches, y las luces, aunque automáticas, a veces parpadeaban sin motivo aparente. Aquella noche, como muchas otras, fue el último en salir de la oficina. El reloj marcaba las 11:30 cuando apagó las luces del 10º piso y se dirigió al ascensor, cargando con su maletín y el cansancio acumulado del día. El eco de sus pasos en el suelo de baldosas resonaba en el pasillo vacío. El ascensor, un cubículo metálico de aspecto moderno, lo esperaba con las puertas abiertas. Entró, presionó el botón para ir al lobby y observó su reflejo en las paredes de acero pulido. Su rostro lucía más cansado que de costumbre, y había algo en sus ojos que no reconocía. Debe ser el estrés, pensó mientras el ascensor comenzaba su descenso. El primer tramo fue rutinario. El número 10 cambió al 9, luego al 8. Tomás exhaló con alivio, listo para llegar a casa y descansar. Pero al alcanzar el 6º piso, el ascensor dio una sacudida, ligera pero lo suficiente para llamar su atención. La pantalla mostró el número 5, pero en lugar de continuar al 4, los números comenzaron a comportarse de forma extraña. 1, más 2, más 5. El zumbido del motor se volvió más fuerte, y aunque presionó el botón de emergencia, no hubo respuesta. Los botones estaban inactivos y el ascensor seguía bajando. Los números en la pantalla continuaron descendiendo. Más 10, más 20. El sudor comenzó a correr por su frente mientras un nudo de pánico se formaba en su estómago.
Entonces lo vio. En la cámara de seguridad, esa pequeña esfera negra en una esquina del techo, apareció algo que no debía estar allí. Una sombra vaga, como un humo oscuro que se movía dentro del ascensor. Tomás se giró rápidamente, pero no había nada detrás de él. Sin embargo, la cámara mostraba claramente que no estaba solo. Cuando el ascensor finalmente se detuvo, lo hizo con un golpe seco que casi lo derriba. Las puertas se abrieron, revelando un espacio negro e infinito. No había pasillos, paredes ni luces, solo un vacío que parecía absorber la poca iluminación del interior del ascensor. Tomás sintió una opresión en el pecho, una sensación de peligro tan intensa que apenas podía respirar. Quiso quedarse dentro, pero algo en esa oscuridad lo llamaba, lo atraía. Dio un paso adelante y el aire cambió. Se volvió pesado, denso, como si caminara bajo el agua. Sus pisadas resonaron como un eco distorsionado en el vacío. De repente, las puertas del ascensor se cerraron detrás de él con un estruendo metálico. Se giró rápidamente, pero el ascensor ya no estaba. Un frío helado lo envolvió y la sensación de ser observado se intensificó. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa, pero solo recibió silencio como respuesta. Mientras avanzaba, una figura comenzó a emerger de la oscuridad. Era humanoide, pero su silueta era borrosa, como si no perteneciera del todo a este mundo. Tomás retrocedió, pero sus pies parecían estar atados al suelo. La figura se acercó más, y cuando estuvo lo suficientemente cerca pudo ver su rostro. Una piel grisácea y marchita, ojos negros como el vacío, y una sonrisa grotesca que se extendía más allá de lo natural. De repente, el ascensor reapareció, como si nunca se hubiera ido. Tomás corrió hacia él con todas sus fuerzas, y al cruzar las puertas, éstas se cerraron tras él. Respiró aliviado, pero el ascensor no comenzó a moverse de inmediato. Las luces parpadearon, y la cámara volvió a mostrar algo extraño. Esta vez, la figura no estaba en la esquina del techo, estaba justo detrás de él. Tomás giró lentamente, pero no había nadie. El ascensor comenzó a subir, y cuando miró el reflejo en las paredes metálicas, vio algo que lo heló hasta los huesos. Su rostro no estaba solo en el reflejo. Detrás de él, esa misma figura de ojos negros y sonrisa deformada lo observaba con una satisfacción enfermiza. Las luces comenzaron a parpadear con mayor intensidad, y el aire dentro del ascensor se tornó insoportable. Cuando las puertas finalmente se abrieron en el lobby, Tomás salió tambaleándose, su corazón latiendo a toda velocidad. Miró hacia atrás una última vez, pero el ascensor estaba vacío. Desde entonces, Tomás evita usar los ascensores, pero hay noches en que todavía siente esa mirada, incluso cuando está solo en su apartamento. ¿Crees que un lugar puede ser habitado por algo más allá de lo humano? ¿Qué habría pasado si Tomás no hubiera regresado al ascensor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Bienvenidos de nuevo a Dentro de mi propia mente, el canal donde exploramos las historias más aterradoras y fascinantes. Hoy les traemos la tercera narración de este episodio, ambientada en la mágica ciudad de Cuenca, rodeada de lugares emblemáticos como el Parque Calderón, las ruinas de Pumapungo y el río Tomebamba, que parecen esconder secretos en cada rincón. Antes de empezar, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. Así nunca te perderás ninguna de nuestras aterradoras historias. Ahora, prepárate para adentrarte en una experiencia que pondrá a prueba tus creencias. Nunca fui alguien que creyera en lo sobrenatural. Mi vida siempre estuvo guiada por la lógica y los hechos comprobables. Las historias de fantasmas eran, para mí, un eco de mi infancia. Relatos para asustar a otros alrededor de una fogata, pero nada más. Sin embargo, todo cambió una noche en la antigua casa de mis abuelos en Cuenca, una casona histórica no muy lejos del mirador de Turi, conocida en la familia por ser especial. Esa noche, la ciudad estaba envuelta en una tormenta. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales y los relámpagos iluminaban brevemente la sala donde me encontraba solo. El sonido del río Tomebamba, normalmente relajante, ahora parecía un murmullo inquietante que se mezclaba con los crujidos de la casa. Mi curiosidad me llevó a recordar una historia que mi abuelo siempre mencionaba. El ático estaba lleno de recuerdos familiares, pero también de cosas que era mejor no desenterrar. Decidí desafiar esas advertencias. Subí las escaleras, que crujieron bajo mi peso, y llegué al final del pasillo. La puerta del ático estaba entreabierta, y una brisa fría me golpeó al empujarla. Sería el viento o algo más. ¿Te atreverías a seguir explorando?
incluso con esa sensación en el aire. Al entrar encontré un lugar abarrotado de cajas polvorientas y muebles antiguos cubiertos con sábanas. Fotografías en blanco y negro colgaban torcidas en las paredes. Me acerqué a una de las cajas y comencé a examinar su contenido. Juguetes viejos, muñecos de trapo y cartas amarillentas. Mientras sostenía una muñeca de porcelana con los ojos vidriosos, escuché un golpe seco detrás de mí. La puerta que había dejado entreabierta estaba cerrada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Es solo el viento, me dije, tratando de convencerme. Pero una sensación de ser observado me hizo mirar hacia la esquina más oscura del ático. Allí, una sombra comenzó a materializarse, moviéndose con lentitud. La sombra tomó forma. Era la figura de una niña, no mayor de 8 años, con cabello rizado y un vestido blanco que parecía flotar. Su mirada era penetrante y una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. No parecía peligrosa, pero había algo inquietante en ella. Se acercó un paso y con un movimiento lento me hizo un gesto para que me aproximara. En ese momento todo mi escepticismo se derrumbó. ¿Qué harías tú si una presencia desconocida te invitara a acercarte? ¿Seguirías o huirías? ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz temblaba. La niña inclinó la cabeza y respondió en un susurro. Estoy aquí para jugar. Su voz era como el eco de un recuerdo olvidado, y en sus ojos había una mezcla de alegría y tristeza. El aire del ático se volvió gélido, y las risas que antes eran sutiles comenzaron a transformarse en un coro de llantos desgarradores. Sentí que el frío se apoderaba de mi cuerpo. Intenté moverme, pero mis pies no respondían. No quiero jugar, murmuré esperando que se alejara. Pero la niña no se movió. Al contrario, se acercó más, su rostro ahora reflejando una angustia indescriptible. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero su sonrisa seguía allí, fija e inhumana. De repente, el ático se oscureció por completo. No podía ver nada, pero el sonido de pasos pequeños resonaba alrededor de mí. Cuando la luz regresó, la niña había desaparecido, pero en el suelo encontré una vieja fotografía. En ella reconocí a mis abuelos, mucho más jóvenes, con una niña idéntica a la que acababa de ver. El golpe de la puerta del ático al abrirse me sacó de mi trance. Corrí hacia las escaleras sin mirar atrás y bajé a toda prisa. El sonido de risas y llantos se desvaneció lentamente, pero el frío permaneció en mis huesos mucho después de llegar al primer piso. Nunca volví al ático, y cada vez que visitaba la casona de mis abuelos, evitaba mirar hacia arriba. Pero en noches de tormenta como aquella, cuando los vientos azotan las ventanas y el río murmura inquieto, a veces creo escuchar risas infantiles provenientes del ático. ¿Qué crees que quería la niña? ¿Era solo un recuerdo atrapado en el tiempo o algo más oscuro? Déjanos tus teorías en los comentarios.